correspondiendo a este foro vamos a darle paso a nuestra conductora de Telefe de Canal 5, conductora del Noticiero del Mediodía, de Rosario Directo, una amiga de la casa, Sonia, todo suyo para los disertantes, y bueno, esperemos que este módulo sea motivador como los anteriores. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, la idea es esto, ¿no? Vamos a escuchar a ellos que son los disertantes, después tenemos la posibilidad de hacer algunas consultas sobre algunos temas en que queremos puntualmente especificar algunas cuestiones, si no yo también voy a dialogar con ellos para, bueno, poder meternos en cada uno de los temas. En principio los vamos a ir presentando, lo hacemos de izquierda a derecha. Rubén Paveto, doctor Rubén Paveto, docente universitario, consultor de empresas e investigador, doctor en Administración de Empresas, doctor en Psicoterapia y Desarrollo Humano. Vamos a hablar de cambiando los paradigmas en el marketing y el neuromarketing, de lo cual no se escucha demasiado hablar, pero vamos a meternos un poquitito en este tema. También nos acompaña Héctor de Benedictis, actual secretario de Turismo de la Municipalidad de Rosario, músico, docente, periodista, asesor de la Universidad Nacional de Rosario en el área de Educación Musical y de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario. Leemos todo el currículum, Pichi, ¿vos decís que sí o que no? Bueno, actualmente es secretario de Turismo, tiene mucha experiencia en el tema y su tema sobre el foro de hoy será identidad como recurso económico para el turismo. En un ratito va a llegar aquí Renato Poloni, que es el CEO de distintas empresas que están especializadas en lo que es la tecnología aplicada a la industria turística. Con él vamos a estar hablando sobre el impacto de la distribución electrónica en el negocio hotelero. Y también Ariel Secondo nos acompaña, director de MEC Consultores Asociados, empresa dedicada a la consultoría en marketing e investigación de mercado. Bueno, tiene amplio currículo también, varios posgrados a nivel internacional, ha asistido de hecho a numerosos cursos de posgrado sobre temática de comunicación estratégica y estudios culturales, y con él vamos a hablar sobre tendencias de consumo y su impacto en el negocio turístico, hotelero y gastronómico. La idea es que aproximadamente durante 30 minutos escuchemos a los disertantes. Ya tienen todo preparadito, incluso acompañados con material audiovisual en algunos casos, y luego la posibilidad de hacer las consultas. Comenzamos con el doctor Rubén Paveto, si les parece bien. Bueno, primero agradecer la invitación y tratar de ver un poquito algunas tendencias de lo que tiene que ver con el marketing, con la incorporación de algunas ciencias complementarias hoy, y el marketing ya hoy lo tratamos de ver de otro punto de vista. Integramos conceptos ya de la psicología, de la economía y de todas las distintas tendencias que generan las áreas de la psicología. Entonces, hoy trabajamos mucho sobre las emociones. Pasamos de un marketing, cuando uno estudió, de un marketing tal vez hasta receptivo, a un marketing mucho más proactivo. Tratamos inclusive de meternos cada vez más un poquito a entender la mente de los consumidores, o acercarnos a entender la mente de los consumidores. Somos bastante complicados como consumidores, y bueno, también vamos a ver hoy cómo podemos generar algún tipo de lazo afectivo con ellos desde el punto de vista de las empresas. Entonces, primero, para ser bastante rápido en esta parte, tratar de marcar que hay siempre una diferencia entre lo que es la mente y el cerebro, porque por ahí nosotros entendemos que por ahí podemos confundir lo que es lo mismo. Nosotros somos como una gran computadora, donde dentro de nuestra mente se procesan un montón de información. Entonces, hoy que nos encontramos que nuestra mente procesa permanentemente información. ¿Y de qué nos sirve a nosotros desde el punto de vista del marketing? Para entender que la mayoría de las decisiones que hoy se toman son inconscientes. Ya no son conscientes. Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera entender cómo funciona nuestra mente? Nuestro cerebro, como lo podemos ver acá, fue evolucionando. Pero fíjense, somos casi como los primates. Si estudiamos el ADN, tenemos solamente entre un 1 y un 2% de diferencia con un primate. Ahora, ¿qué nos ha pasado en el tiempo? Nuestro cerebro fue evolucionando, y hoy tenemos un cerebro mucho más grande. Es uno de los músculos que con los tiempos uno se va incrementando. Eso se llama neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir? Cuando más trabaja la cabeza uno, nuestro cerebro más
más se va incrementando. Pero hay algo que es interesante ver acá, y por eso me detengo en esta imagen y cortito, y por ahí estaría bueno que algún día algún médico que pueda tener un abordaje más profundo explique cómo funciona. No es que una parte del cerebro va reemplazando a otra, estas son como capas de cebolla, están todas. Por eso desde la medicina por ahí estudian el tema de las fobias. Porque en algún momento, o sea, coexistimos contra todo, desde el cerebro reptiliano está con nosotros, hasta el más evolucionado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces llegamos a las sensaciones básicas y operamos casi como un reptil, a pesar que somos un mamífero evolucionado. A veces yo que trabajo y tengo un estudio, a veces tenemos problemas o tenemos gente con fobia, decimos, pero ¿cómo una persona que trabaja conmigo puede tener un problema de fobia cuando es una persona que en teoría estudió? Porque esa es la asociación directa. Ha evolucionado. Pero sin embargo, cuando ve pasar a alguien por la calle, de repente se asusta o se le altera la respiración. Entonces, todas esas capas del cerebro, toda esa evolución sigue estando. Entonces, nosotros cuando tomamos decisiones, siguen estando, y a veces tomamos decisiones del tipo evolucionado y algunas muy básicas. Las emociones están todas. Yo una vez me puse a estudiar un poquito el origen del cerebro reptiliano, hasta que por ahí alguien me dijo una vez en una charla, dice, nosotros somos, nuestro cerebro está antes de eso. Inclusive empecé a entender a los emprendedores, porque acá hay muchos emprendedores. Dice cómo se origina el cerebro. Dice, antes de los reptiles, de los peces. Dice, ¿los peces qué hacían? Dice, los peces vivían en el agua. Dice, los que estaban más despiertos, los que entendían más qué pasaba alrededor, se encontraban que cuando la marea subía o bajaba, había alimentos que ellos no podían acceder. Y que empezaron a ver cómo podían hacerse ese alimento. Muchos intentaron y murieron. Otros empezaron a entender cómo funcionaba la marea y fueron los primeros que fueron evolucionando como los emprendedores. Son los que asumieron un riesgo, porque emprendedor es sinónimo de riesgo. Yo trabajo en Secretaría de Producción hace 7 años, y por ahí lo que tratamos de alentar siempre al emprendedor, más allá de la idea, que es un proceso creativo, es empezar a asumir riesgos. Porque ahí es donde nos frenamos. Para que un negocio nos vaya bien, para que una idea nos vaya bien. Acá hay un empresario rosarino que siempre da un término interesante que dice: una idea sin recurso y sin gestión no vale nada. No nos quedemos solamente con la idea. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver cómo podemos ir un poco más allá de la idea. Siguiendo esta idea, vamos evolucionando hasta llegar a hoy. ¿Y cómo llegamos a hoy? A través de lo que yo le comentaba antes, el fenómeno de la neuroplasticidad. Nuestro cerebro tiene la capacidad de expandirse. ¿Qué quiere decir? No sea un problema porque hagan trabajar demasiado su cabeza. Ahora, una cosa que quiero por ahí dejárselo, que seguramente ustedes lo saben. Antes yo le hablé del consciente y del inconsciente. Algunos autores hablan del metaconsciente en vez del inconsciente. El proceso creativo no es consciente. El proceso creativo no es consciente. Como las decisiones también se pudieron estudiar, que la mayoría son inconscientes, el proceso creativo hoy no es consciente. Entonces, para uno que viene de una ciencia tradicional, yo vengo de la ciencia económica, entender que para ser creativo una de las métodos, una de las técnicas era empezar a meditar. Y yo, pero ¿cómo la meditación? Si yo en la facultad no me enseñaron eso en su momento. Y también todo lo que es el pensamiento, toda la forma como uno viene educando. Ya hoy a uno de los alumnos le dicen: che, pero hoy incorporen todo. Y si está bueno meditar, mediten. ¿Por qué? Porque justamente nosotros somos más creativos cuando somos menos conscientes. ¿Por qué? Porque cuando entramos en el estado alterado de la conciencia es donde es uno más creativo, donde aparecen las cosas. Y ese viejo concepto que nos decían: lo voy a resolver con mi almohada o con la almohada. Cuando dormimos, nuestro cerebro sigue funcionando a un nivel de intensidad mucho menor. Entonces, hoy tenemos la neuroplasticidad. Y también hoy ¿qué empezamos a ver? Que vamos a ver un poquito más adelante, que ya diferenciamos el cerebro de la mujer del hombre.
Y también empezamos a entender que si nosotros desde el punto de vista empresarial queremos posicionarnos, tenemos que generar algún tipo de mensaje que sea emocional, porque lo que no es emocional como información se pierde. Fuimos evolucionando un poco y aprendimos también que ahí el cerebro lo podemos dividir en dos hemisferios, y uno es más creativo y el otro es más racional. La formación nuestra en la universidad nos formó a tener un cerebro mucho más racional y no tan creativo. Por eso nos cuesta mucho crear. Pero también hay formas de entrenarlo. Y yo, por ejemplo, que lo hice también como filosofía de vida, fui aprendiendo que no hay una inteligencia, que hay muchas inteligencias. Y yo tengo 2 hijos con inteligencias diferentes. Uno más desarrollada para las matemáticas, otro más para lo artístico. Los 2 hemisferios se pueden trabajar y se pueden expandir. Fíjense, acá tenemos más o menos las funciones de un lado y del otro. El mayor referente acá en la Argentina de lo que es el neuromarketing, yo hice un taller con él, se llama Néstor Braidot, en su momento dice: nosotros ya estamos trabajando para entender el proceso de creación y del armado de cosas, de escenarios. Estamos hablando, dice, o lo estamos tratando de llegar a estudiar desde la física cuántica. Fíjese hasta dónde están yendo. Nosotros en nuestra época ya era algo descartado eso. Sin embargo, hoy la visión nuestra es incorporar todo. Siempre después tratando de someterlo de la mejor manera a un proceso científico. También entender que nuestro cerebro, en la medida que mayor trabaja, mayor conexiones genera, y ahí es donde más se potencia. Eso se llama sinapsis. Ese proceso de interconexión de neuronas. Por eso es bueno usar el cerebro y expandirlo y crear cosas. Crear, yo le digo a mis alumnos siempre, la mejor manera de crear es no ser prejuicioso. Nosotros antes decimos esto no funciona o esto funcionó, y decimos sometámoslo. Inclusive para ser creativo, cuando hacemos trabajo de creatividad, le decimos al principio nadie crea, nadie cuestiona nada. Todos opinan, todos suman. Después vemos con cuál nos quedamos. Pero alentarnos a pensar y a repensar y a reformular las cosas. Nosotros tomamos hoy cosas dentro de lo que es el neuromarketing, de, por ejemplo, la programación neurolingüística. Y yo me acuerdo que cuando estudiábamos las primeras partes de programación neurolingüística nos dijeron, dice, ¿cómo construimos realidades? Porque en definitiva nosotros construimos realidades. Y la programación neurolingüística dice, la realidad no es como es, sino como nosotros creemos que es. Pero una docente de la Universidad Tecnológica en Córdoba, especializada en biodecodificación de empresa y familia, dice, la realidad no es solamente, no es como es, sino nosotros como creemos que es, pero nosotros la condicionamos a partir de nuestras propias creencias. Entonces ya también tenemos que repensar nuestro modelo de creencias. Si nosotros creamos realidades y a partir de eso tomamos decisiones en los negocios, también la estamos condicionando a partir de nuestra propia creencia. Fíjense cuántas cosas para barajar y dar de nuevo en este proceso que estamos tratando de incorporar en este cerebro que trata de cada vez más tener conexiones. ¿Y qué nos planteamos desde el punto de vista de las organizaciones? Replantear el modelo de inteligencia. Y un inteligente es aquel que puede manejar de alguna manera la voluntad y la emoción. No es fácil, gente. Y esto yo lo tomé de Platón ya. Platón decía que ser inteligente era como un cochero de un carro que sabía manejar por un lado la emoción y la voluntad. No es fácil manejar las emociones. Por eso hoy Goleman habla de inteligencia emocional. ¿Cómo puede uno aprender a crecer partiendo del autoconocimiento? Yo lo que primero me puse a estudiar cuando me metí en esto, un poco para mí, era si yo realmente me conocía. Y me di cuenta que nada. Entonces, ¿cómo puedo hacer empatía? En marketing hablamos de ser empático. ¿Cómo puedo ser empático
que yo realmente no era empático, era más simpático. ¿Cómo puedo conocer al otro si no me conozco yo? Si yo no me conozco, no puedo reconocer el otro, no puedo generar un vínculo. Porque eso es lo que apuntamos, crear relaciones de comunicación de largo plazo. También entender que hay distintos tipos de emociones y que la emoción, lo que se trata de trabajar en la emoción es la carga que se le da, el contenido, el significado. Y en los negocios también nosotros le tratamos de generar significado. Hay un autor, un economista que trabaja muy bien esto que se llama Martín de Taz. Y da un ejemplo a través en el TED, dice, si yo le digo a alguien atrás de un paquete de cigarrillo que fumar es perjudicial para la salud, no le digo nada. Ahora, si esa persona yo lo llevo a un sanatorio y le muestro gente que se está muriendo de cáncer, la cosa es distinta. ¿Y qué cambió? La carga emocional. La información es la misma, ahora la emoción detrás de eso, el contenido emocional es diferente. Hay un profesor francés, antes lo hablamos acá en el informal, que hizo una experiencia muy interesante con sus alumnos, donde puso 3 recipientes con agua. ¿Y qué le dijo a ellos? Que todos los días pensaran qué emoción tenían el día anterior y que miraran el vaso de agua que representaba la emoción para ellos. Uno puso emociones positivas, otro emociones negativas y otro no puso nada. Entonces, ¿qué hacían? Todos los días, de acuerdo a cómo estaban, miraban un rato, tratando de pensar la emoción que tenían, y él la miraba, la observaba, cómo se iba modificando de alguna manera el contenido de las moléculas del agua. Todo el agua se pudrió. Pero ¿saben cuál se pudrió primero de las 3? La que no tenía nada. Él que dedujo que la peor emoción es el abandono. Después la negativa y después la positiva. Y a partir de eso también crea toda una escuela que hoy se está incorporando en los negocios que estamos haciendo nosotros, incorporando todo. Sin cuestionar demasiado, todo se incorpora. Técnicas orientales y occidentales. Desde meditación hasta análisis de física cuántica, todo. Entonces, siguiendo avanzando en esto y con perdón que voy rápido porque estamos carentes de los tiempos. En la emoción hay 3 cosas que hay que rescatar: una situación, un sujeto y un significado. Lo importante es descubrir el significado. Por otro lado, ¿qué tratamos de ver? Replanteo lo que era la motivación. Yo cuando estudiaba nos dijeron que motivación, nos decían, las personas pueden motivar a otras personas. Y hoy se dice, las personas no motivan a otras personas. Las personas crean vínculos, crean estímulos, facilitan las cosas para que la persona se motive, porque la motivación es de uno, no es de otro. Entonces fíjense cómo estamos replanteando los paradigmas de las cosas, porque antes decían, esta es una persona que motiva al resto. No, hoy es una persona que facilita los medios para que la persona se motive. De ahí toda la escuela del coaching. Por otro lado, entender lo que yo le comentaba antes, que hoy podemos hablar de un montón de inteligencias. Y hoy, ¿qué nos hace replantear a nosotros desde las organizaciones? Que tenemos gente que tiene inteligencias diferentes. Entonces yo tengo un estudio que quiero llevar a alguien que atienda al público cuando esa persona se siente incómodo atendiendo al público. Quiero poner un vendedor que salga a hacer negocio cuando él está muy cómodo detrás de una computadora haciendo marketing digital. También nos lleva a replantear con nuestros propios recursos cómo los ubicamos de acuerdo a las inteligencias. Inclusive le doy un test para que cada uno identifique sobre cuál de las inteligencias se siente más cómodo y sobre cuáles yo tengo menor desarrollo, cómo la puedo trabajar. Hasta llegar a la inteligencia emocional y entender que emocionalmente somos inteligentes cuando podemos manejar un montón de cosas y principalmente la empatía y la comunicación empática. Ahí está la fase, fíjense, de la inteligencia emocional, la 5, el manejo de las relaciones como la máxima expresión. Por otro lado, hoy también tener una visión holística de las personas. La integración justamente de la persona. La integración entre qué cosa? Entre lo psíquico, entre lo espiritual, pero no desde las religiones. Está hablando de otra cosa. El espiritual va más allá de una creencia religiosa.
la integración, la persona como un todo, que influye en las organizaciones y que las organizaciones influyen en las personas. Hoy estamos influidos por personas. Hoy desde el marketing ya hablamos de un marketing muy de personas, de uno a uno. Con un colega de la universidad, la otra vez hicimos un estudio de mercado sobre cómo basar las tendencias. Acá tenemos un experto de tendencia de consumo, pero cómo basar la tendencia de consumo de los jóvenes en cuanto a ir a comprar vehículos. Y la mayoría de los jóvenes, ya diversidad generacional, podemos decir la Z, en el día de mañana no van a ir a la agencia de auto a comprar un auto porque consideran que es una pérdida de tiempo. Mi hijo. Y yo, si no voy a una agencia de auto, no puedo resolver un negocio. Entonces hoy que me encuentro también, tengo atravesado mi empresa, más que nosotros somos una generación del medio, donde tenemos todas las generaciones. Gente de mi edad, mayor que yo tengo 52 años, mayor que yo, y para abajo, con todos patrones de consumo distintos, y que esperan respuestas diferentes. Yo sé que acá hay mucha gente del sector gastronómico y turístico. Yo estaba justamente armando un viaje y el otro día le estaba diciendo a la gente que me armaba el viaje, le digo, ¿por qué te voy a comprar a vos y no a Despegar? Digo, yo estoy más cómodo con Despegar, digo, porque vos me das la misma información que me da Despegar, que no sé ni quién es, pero vos no me creás valor. Me das la misma información, no me decís nada distinto. Y en marketing, lo que no es valor es costo. ¿Cómo crean valor? Para mí ninguno, porque voy a un lugar, me voy hasta el lugar porque a mí me gusta, y no me explicó nada distinto. No creó valor, igual que Despegar, pero en precio no es diferente, al contrario, es más caro. Entonces le dije, mira, yo te doy un consejo, si vos seguís trabajando así, vas a desaparecer en mi mercado. Salvo que yo no sea el público, que puede ser también eso. La programación neurolingüística también hizo su aporte. ¿Por qué? Porque hoy que entendemos que nuestra cabeza, como yo le dije antes, tiene programas que guardan información, y que si yo hago una buena campaña de marketing, puedo hacer que esa información me favorezca o que no. Acuérdense que se potencian también las experiencias negativas. Imagínense que ustedes me invitan a un restaurante, yo llego y me encuentro que está muy mal atendido. ¿Yo qué grabo? Restaurante y la experiencia que me llevé ese día. ¿Cómo la desprogramo? Yo ya programé, ya grabé, ya etiqueté. Dije, este restaurante no me gustó por esto. ¿Cómo hago convencer a una persona que después lo que yo hago es distinto? Entonces, tratemos de potenciar la experiencia positiva. Yo, por ejemplo, no soy acá de Rosario, y cuando vengo de Río siempre paso por la autopista del servicio que presta para este lado es muy malo, está toda rota. Y lo más lindo es que en el peaje ponen buzón de quejas. Digo, yo prefiero que no lo tengan. Porque primero, me quejo y nadie dice nada, nadie me llamó. Pero prefiero que no me digan, porque por lo menos sé que no me puedo quejar. Ahora, si me voy a quejar, dame una devolución. Si yo tengo un restaurante o un hotel que pongo un libro de quejas y tengo que estar dispuesto después a dar una devolución de la queja, porque eso es peor. Entonces, estoy mirando el reloj para que no se me vaya el pinche. Entonces, el replanteo, la necesidad de hacer algo diferente. Y fíjense, yo le pongo una imagen de alguien que hace rato que está, Albert Einstein ya lo dijo. Tenemos que hacer cosas distintas. Si somos distintos, si tenemos generaciones distintas, si pensamos distintos, si nos emocionamos de manera distinta, si nuestra cabeza se informa más, hoy tenemos mucho más información, formación, estamos más abiertos a todo, porque en nuestra época nos costaba mucho abrirnos, nosotros nos estamos abriendo, pero las generaciones más jóvenes están abiertas a todas las experiencias, a tener vivencias distintas, a experimentar todo, a disfrutar el ahora, a no planificar nada.
Nosotros éramos grandes planificadores. Yo le decía a mi hijo, yo planificaba comprar la casa, y mi hijo me dice, ¿para qué? Con expectativas distintas, ni mejor ni peor. Pero nosotros como gente de negocio tenemos que dar respuesta a todo, a mí y al de abajo. Entonces tenemos que hacer cosas diferentes. ¿Por qué nos va a ir bien si hacemos siempre lo mismo? Nosotros siempre nos tenemos que poner a pensar, ¿estamos cambiando nuestro modelo de negocio? ¿Necesitamos cambiar nuestro modelo de negocio? Yo tengo un estudio hace años que si yo no cambio el modelo de negocio desaparezco. ¿Por qué? Porque los clientes ya son cada vez menos fieles. La fidelidad se perdió en todo. No existe cliente fiel. Hay un marketinero siempre que dice, si quieres a alguien fiel, compra un perro. El cliente no es fiel, no lo llevo de un lado a otro. Por otro lado se cortó. Acá estamos. Bien, me gusta mucho esta frase de Bernard Shaw. Y siempre preguntarse, ¿por qué no? ¿Por qué no? No cortemos la creatividad, ¿por qué no? Tal vez en el día de mañana los jóvenes ya no van a pedir los padres cunas, sino iPad. Una gran fragmentación. Nosotros hablamos de marketing de masa, hoy es marketing uno a uno. Y hasta público o un mercado que nosotros consideramos más tradicional, hoy evolucionado. Yo otra vez trabajé en una agencia de tractores donde queríamos llegar a productores agropecuarios. Hicimos una campaña de marketing por WhatsApp y dijeron, ¿quién va a responder? Mandamos 1000 WhatsApp, 500 respondieron. 250 preguntaron y 100 compraron. El mercado tradicional evolucionó, gente. Ya quien no tiene un celular, quien no mira. Ahora, si yo no hago atractiva la propuesta, es otra cosa. El tema no es que no respondemos. El problema es que tenemos cosas que son poco atractivas. Yo cuando era chico jugaba con eso. No se ve muy bien, pero eran mis juguetitos. Ya no. ¿Qué quiere decir? Que está bueno el recuerdo, pero bueno, hoy hay que evolucionar en nuevas cosas y nuevas formas de hacer las cosas. El proceso creativo lleva esfuerzo. Hay que imaginarse el cambio, pero ¿por dónde arrancamos? Por nosotros, gente. ¿Por dónde siempre aparece el cambio en los negocios? Por nosotros mismos. Cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de actuar. Si no cambiamos nosotros, no cambia nada. Siempre los cambios están desde arriba para abajo. No le pedamos a nuestra gente que cambie cuando nosotros nos cambiamos en el negocio. Si yo tengo a cargo un negocio, una unidad de negocio, soy yo el que tengo que usar el cambio. ¿Se escucha? Perdón. Y esto es lo peor, como Simpson. Lo peor que nos puede agarrar, gente, es estar cómodo. Es muy lindo, pero es muy riesgoso. Lo peor que nos puede pasar es quedarnos cómodos. La comodidad es muy atractiva, pero nos mata. Es un negocio que sabemos que van a ir cambiando y que van a seguir cambiando por suerte. Porque eso también nos da una adrenalina interesante, Hoy tenemos ya una visión de marketing dinámico y por eso da todo este origen, este cambio que estamos buscando en un neuromarketing, un marketing ya muy pensante. Nosotros y los consumidores, y dentro de eso entender que mujeres y hombres tienen desde lo fisiológico, porque la corteza del cerebro son distintos. Dice que tiene que ver la corteza del cerebro. La gran parte de la corteza del cerebro es donde se hace mayor cantidad de sinapsis. Las mujeres son mucho más pensantes que los hombres. Los hombres lo sabemos. Cuando discutimos con nuestra mujer, la mujer se acuerda de cuando la dejamos plantada una vez. Y si vos me la dejaste, los hombres no, somos más viscerales. Ahora, si yo quiero venderle, es más fácil venderle a un hombre que a una mujer. ¿Por qué? Y más cuando son más jóvenes, cuando hay mucha testosterona. Se resuelven más rápido las cosas. Entonces tengo que entender que no puedo llegar de igual manera a un hombre que a una mujer porque tengo que seducirlo de manera diferente. Porque la mujer compara mucho más, porque es mucho más emocional. Ni mejor ni peor, diferente.
Ya no puedo hacer una trazabilidad en mi negocio donde puedo entender que los dos van a responder a los estímulos de la misma manera. Porque no, ni la comunicación ni la publicidad es la misma. Porque nos gustan cosas diferentes. Por eso, fíjense, en los locales de ropa, las mujeres hay aromas que les agradan, que a nosotros no nos agradan, pero no somos nosotros los interesados. Las mujeres en los shopping son peligrosas. Es como, fíjense, una de las cosas peores que nos puede pasar en el marketing es pagar. Si yo le doy a alguien 300 pesos en el bolsillo y le doy una tarjeta con 300 pesos, compramos con tarjeta. Entonces, y ustedes dicen, ¿dónde está la explicación racional? No somos racionales. Y hoy que aparece también, y a forma de ya llegar a una conclusión, el efecto priming. ¿Qué es el priming? En la neuroventa es estudiar la sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Tenemos que ver cómo creamos estímulos de alguna manera y cómo reaccionamos cuando tomamos decisiones, pero sin que seamos conscientes. Acuérdense que lo consciente hace, nuestro cerebro nos protege. ¿Cómo nos protege? A través de las cuestiones conscientes. Pero nosotros tomamos decisiones cuando somos inconscientes. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con estímulos para llegar a ser inconsciente? Siempre nos van a proteger. Lo importante es trabajar el inconsciente, justamente ahí a donde recuperamos la información y llegamos ahí, es ahí a donde podemos influir en la conducta de compra, no en lo consciente. El proceso ya tradicional de venta, donde yo iba como vendedor y trataba de venderle a alguien, en un proceso de toma de decisiones conscientes, ya no funciona. ¿Por qué? Porque hay un montón de vendedores, hay un montón de productos. Es trabajar sobre lo otro. ¿Esto qué es? Es trabajar desde la organización, otorgando beneficios, buscando elementos de valor para el cliente, construyendo relaciones, pero para llegar justamente a la parte del inconsciente. Ese efecto puede ser positivo o negativo. ¿De qué va a ser lo positivo? De cómo creamos, de alguna manera, una estrategia adecuada de comunicación. ¿Cómo? Justamente, productos, servicios, medio y promoción. Un lazo positivo de la empresa, trabajando sobre la comunicación institucional. Y un lazo positivo entre el cliente y el vendedor. Ese lazo, gente, tenemos que crearlo aunque no estemos presentes. En la venta, la neuroventa, es una interrelación permanente. Nosotros tenemos que pensar que es muy caro a veces, desde el punto de vista del análisis de la venta, tener un vendedor en la calle y que no podemos estar presentes siempre desde lo físico. Tenemos que ver cómo construimos espacios para relacionarnos permanentemente con nuestros clientes. Nosotros a veces nos olvidamos de la postventa. Fíjense, hacemos un gran esfuerzo en la preventa, hacemos un importante esfuerzo en la venta y después nos vamos. Y las mejores relaciones se construyen en el después. ¿Por qué? Porque es donde yo le estoy diciendo, me interesa que a ver qué te pasó y estoy dispuesto a escucharte. La mayoría de las empresas tratan de cerrar la comunicación creyendo que hacen un favor al cliente. Y el cliente está esperando lo otro, que se cierre el ciclo. Sin estar inclusive presente físicamente. Entonces, para concluir, desde el 2008 hasta ahora, nos lleva... ¿Por qué? Porque antes teníamos una dinámica de consumo muy grande que hoy fue cambiando. Fíjense, de la oferta con valor hoy a la demanda con experiencias, donde había mercados bastante homogéneos acá en nuestro país y hoy son mercados de precisión que nos ayuda a repensar o tenemos que repensar el modelo de negocio, donde apareció hoy un cliente que es de internet, que como principal característica, yo lo resalté en blanco, es poco fiel, poco paciente, pero que hoy ya se integra la estrategia de internet dentro de la estrategia de negocio, donde aparecen contextos muy diferentes, donde los clientes buscan nuevas experiencias en los momentos de la verdad. ¿Qué es el momento de la verdad?
el momento donde el cliente se encuentra con lo que yo le digo. Donde buscamos construir relaciones duraderas. Entonces, para cerrar, fíjense la parte de abajo ahí que yo marco. Debemos identificar qué futuro están queriendo construir nuestros usuarios y encontrar lo que se llaman los mapas de preocupaciones humanas. ¿Qué realmente le interesa al cliente? Por otro lado, trabajar como buscadores de información, meterse en las redes, ver qué busca la gente, tratar de ser cazadores de códigos y costumbres y trabajar aspectos psicográficos. En Europa, los investigadores de mercado, porque las investigaciones de mercado se empiezan a cuestionar, porque hasta dónde me dicen la verdad. Fíjense, en la política se ha visto que la gente dice una cosa y después vota otra. En Europa hay sociólogos que pagan a familias para vivir un tiempo para estudiar los patrones de conducta de la familia, siendo observadores. Yo, por ejemplo, vengo de un curso un poco volado, está bueno, este fin de semana estuve haciendo un curso de hipnosis para cómo recuperar información de los consumidores a través de llegar al inconsciente a través de juegos creativos. Que una cosa, lo que me dicen, lo consciente, y después cómo lo expresa del inconsciente. Y hay diferencia. Entonces decimos, decime qué marca de producto te gusta conscientemente, A, B, C, D. Bueno, charlemos lo del inconsciente, y había diferencia. Y seguramente va a elegir lo otro. Entonces, tratar de buscar gente, cómo debemos modificar nuevos marcos mentales. Rediseñar el qué, buscar los elementos diferenciadores, conocer la competencia, conocer la clientela, quiénes son los que deciden, estudiar el cómo y realmente preguntamos si somos prospectivos. No sé si siempre somos prospectivos. ¿Saben lo que es la prospectiva? Nosotros cuando estudiamos en los negocios hablamos de ser, de alguna manera, imaginar escenario a partir de la experiencia que tuvimos. Hoy es imaginar escenario a partir de escenarios que creemos que podemos construir. Eso es ser prospectivo. La prospectiva tiene que ver con técnicas de imaginación de escenario futuro, a partir de la incorporación de todo esto. Y agua bendita, gente, no existe. No compren recetas mágicas tampoco. Todo, incorporar todo, pero siempre someterlo de la mejor manera a la rigurosidad y la experiencia. Ahí hay un teléfono que hay que hacerse, pero en su momento lo voy a sacar, pero esas soluciones mágicas tampoco existen. Le cuento, bueno, como cierre, tengo esta persona que trabajamos en el curso de hipnosis, dice, en un momento, viene un alumno, dice, lo que hace usted, dice, a mí una vez me lo contó una bruja, dice, ¿y usted qué le dijo? Dice, le pedí el teléfono, dice, porque siempre está bueno tener el teléfono de una bruja que haga cosas buenas. Bueno, esto es así. Bueno, agradezco su tiempo, 35 minutos, le cedo el trono a Vichy. La idea es que si alguno de ustedes quiere hacer una consulta sobre ese tema, pueda hacerlo ahora, antes de pasar al segundo tramo. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta en particular? La verdad que es amplia la conferencia, ¿no? Porque, bueno, de hecho acá tenemos un público variado. Hoteleros empresarios con grandes cadenas o microemprendedores. Y seguramente cada uno lo está pensando desde su lugar a este tipo de conferencia, ¿no? Sobre todo con estas dos realidades que marcamos y que ninguno desconoce. Hay distintos públicos, y está el público presencial y el público online. Y hay que llegarle a cada uno de distintas maneras. A mí se me ocurre consultarlo, ¿hay como algún tip determinado para llegar a ese público online o presencial? Digo, el presencial necesita, sí, contactar con emociones, como vos decías, y el online lo hacemos a través de encuestas. ¿Cómo hacemos un seguimiento para tener ese contacto?
Bueno, hoy las empresas, por ejemplo, yo trabajo bastante en pymes y tienen que evolucionar bastante porque no están integradas las estrategias de las empresas de trabajos presenciales con los trabajos online. Inclusive hay poca evolución. Primero hay una cosa que por ahí creo, como consejo, por ahí trabajarlo. Las empresas muchas veces creen que tienen base de datos y todos solamente tienen datos. Entonces yo primero tengo que construir la base de datos, porque no tenemos datos para operar con los clientes. O sea, saber quién es el cliente, qué fecha nació, cómo está constituida su familia, esos son datos. Construir la base de datos es construir más allá del cliente, ver sus gustos, su preferencia, cómo opera, cuál es el prospecto que tiene, qué cosas les puede llegar a interesar, cómo puedo llevar un negocio amigable, hacer un ABC como corresponde al cliente. Porque muchas veces el ABC es una buena cualificación del cliente en función de su capacidad o potencial. Muchas veces creemos que los clientes que compran mucho son A. El ABC generalmente se construye a partir de cómo yo considero que es el potencial de ese cliente. Ejemplo, si vos me compras a mí como la mayor compradora y sos A, pero no te puedo vender más, tal vez sos A por consumo, pero no A por potencial. ¿Se entiende esto? Tal vez por potencial sos un cliente C, pero compras como A en mi cartera de cliente. Y tal vez él es un cliente C, pero podría ser A. Yo tengo que trabajar de manera distinta a él con vos. Con vos tengo que trabajar una estrategia de consolidación y de retención, viendo que te gusta, cómo operás, cuál es tu vínculo, cómo te moves. Depende del tipo de estrategia de empresa que tenga. En caso de él, yo tengo que trabajarlo distinto, porque él me puede comprar mucho más y tengo que llevarle negocio. Ahora, para proponer el negocio tengo que tener información de qué negocio le puede interesar. Si le compra a la competencia, cómo le compra a la competencia, qué le ofrece mi competidor. Entonces tengo que empezar a trabajar de manera... Por eso hoy cada cliente lleva un esfuerzo, es muy traje a medida. Y la estrategia online sí la tengo que tener, hoy ya tiene que estar incorporada. En esta diversidad generacional que tienen casi todas las empresas, tenemos que tener una batería de propuestas para atender todos los públicos. El público joven quiere mucho la compra online, que le facilitemos la compra. También tenemos que ver cómo él considera el cliente, cuál es el esfuerzo de la compra. Si es representativo o no, qué sé yo, comprarme ropa, por ahí a mí me gusta ir a un negocio, medirme, comprarme, mostrar y probar. Y en otras cosas no, que es un libro yo lo quiero comprar por internet, que no tengo mucho que probar. Entonces también va a depender mucho de la característica del negocio. Puntualmente en la hotelería y en la gastronomía son negocios que se pueden trabajar muy bien de manera diferente. También tengo que ver como empresa qué estrategia sigo, porque si yo apunto a diferenciarme tengo que ver cómo creo valor. Y si es el comercio electrónico una herramienta de crear valor, no tengo que hacerlo, pero tal vez busco otro tipo de experiencia. Yo creo que hay que mezclar todo, ya tengo que mezclar la estrategia presencial con una estrategia de web o de una participación distinta, pero tengo que integrar todo, ya no puedo hablar de una estrategia única como modelo de negocio. Exactamente, trabajo arduo, puntual y personal. Aparte somos distintos. Yo como comprador al mediodía consumo en un restaurante comida, menú ejecutivo, a la noche si voy con mi familia busco otra cosa, pero en algún momento quiero comprar por internet. Tengo que tener, y aparte qué tipo de experiencias tengo que me quiero llegar, que hay sitios web que hoy trabajan muy bien, por ejemplo las compras online. Por eso, hoy tengo que integrar toda la estrategia dentro de la estrategia de negocio. Bueno, muchas gracias. No, un aplauso entonces para el doctor.